Shalom, mis amados hermanos y hermanas. Hoy tengo un tema que compartiros que llevaba unos días queriendo compartir, pero he estado en otras ocupaciones. Bueno, pero este tema es bastante importante. Romanos 8, versículo 31 al 34. Os lo voy a leer. Dice: Nada puede separarnos del amor de Elohim. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Elohim está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Elohim no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Elohim eligió, los que ha elegido, para sí? Nadie, porque Elohim mismo nos puso en la relación correcta con Él. Verso 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Yeshua murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Elohim e intercede por nosotros. Y esto me llevó a pensar en aquella mujer a la cual Yeshua ayudó, aquella mujer que adulteró. Que la trajeron ante él y le preguntaron qué hacemos con ella. Quiero deciros que a mí me llevó esto a pensar en nosotros mismos. Es decir, cuando él está explicando todo esto, me está recordando a aquella mujer que al final nadie la condenó ni la acusó. Fue acusada al principio, pero Yeshua estaba con ella, entonces todos se fueron. Se acabaron las acusaciones y se acabaron las condenaciones porque Yeshua intercedió por ella en ese momento. Así veo que esta explicación nos resume eso y nos lleva a ese ejemplo. ¿A qué ejemplo? Pues hablo de Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Estaba Yeshua enseñando. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y en la ley de Moisés se nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. O sea, recordar que Elohim no tienta a nadie, ni él es tentado, ni tiene parte con el mal. ¿Eso quién lo hizo? Eso lo hizo el mismo enemigo a través de estas personas. Entonces, ¿qué pasó? Dice: pero Yeshua, inclinado, hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién era ahí el único que estaba sin pecado? Él. Yeshua no tenía pecado. No pecó. Jamás. ¿Y él tiró la piedra? No. No la condenó. La perdonó, porque vio el sufrimiento de ella. Mirad, dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Pero qué ocurrió? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, porque tenían pecado y habían hecho mal, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio, acusada, que la iban a acusar y la iban a condenar. Dice: enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, recordad lo que acabamos de leer de Romanos 8, el verso 34 y 33. Dice aquí en este verso, que es el número 10 y el 11, dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Adonai. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Él era el único que podía condenarla, porque él era el único que estaba sin pecado. Pero, ¿qué hizo? La perdonó. Repetimos, Romanos 8, 31 al 34. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Elohim eligió para sí? En este caso es que ella había cometido un acto de inmoralidad, un acto de pecado, que en la ley era pecado, pero él la perdonó, ¿no? ¿Por qué? Y Yeshua lo explicó, que al Hijo se le ha concedido perdonar pecados. Él lo dijo. Dice la palabra:
a quienes Elohim escogió, eligió para sí. Nadie, porque Elohim mismo nos puso en la relación correcta con él. Verso 34. ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Yeshua murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Elohim e intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque él es el gran sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, aunque era de la tribu de Judá, pero era sacerdote. El gran sumo sacerdote, el gran Cohen Gadol. Ahora, ¿qué nos lleva esto de la mujer? Pues parece la respuesta, esto de Romanos 8:31 al 34, la respuesta a lo que acabamos de leer de esta mujer. Porque la mujer adulteró y la iban a condenar, estaba siendo acusada, pero él no la acusó, ni la condenó, ni ellos tampoco, porque Yeshua estaba con ella, no la condenaron. Esa mujer esa mujer que adultera se compara con la mujer de Oseas, la mujer infiel, que fue amada de su compañero, pero ella era infiel y fue rescatada. Nosotros, su pueblo, somos esa Gomer, esa mujer de Oseas, somos esa infiel, esa mujer que adulteró y que estaba en el medio, acusada, la cual iban a acusar y iban a condenar, pero al final no. Y esa mujer que él rescata, como el Gaal, pues somos esa mujer, como en el caso de Ruth, que él, como el Gaal, el pariente redentor, rescata y redime. Aquí entonces tenemos el pecado, que es transgresión de la ley, que él sana. Y esto quiero que entendáis. Entonces tenemos la respuesta al ejemplo de la mujer que adulteró. Esa mujer que adulteró somos nosotros y el pecado se considera como lo que corrompe al hombre y lo que le hace perecer, porque enferma. El pecado es como, lo declara como si fuera una peste, ¿no? Pues esto nos lleva a qué es el pecado y por qué le dice Yeshua, yo he venido a por estos, no por los que no necesitan sanar. Hay palabras que no puedo decir porque si no, no me dejan publicar el vídeo. Por eso quiero que entendáis lo que os quiero decir. Entonces, 1 Corintios 1:28. Él aquí en 1 Corintios 1:28 dice que escogió a lo vil y a lo menospreciado. Porque mirad esto, dice a partir del 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué estaban haciendo esos fariseos? Se tuvieron que ir porque fueron avergonzados. Su conciencia les acusaba. Dice, mas por él estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, que nadie se puede justificar, es Yeshua quien nos justifica, santificación, Kedushá, es decir, Kadash, apartarse para él. O sea, él nos aparta para sí y así nos da la redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríese en Adonai. Gloríese en Adonai. Entonces, él vino a escoger a esto. ¿Por qué? Porque él vino a sanar y él menciona lo de que es el pecado, ¿no? Entonces, él escogió a lo vil y a lo menospreciado. A esta mujer, pues, la ayudó, que se nos compara con nosotros. Primera de Juan 3:4. Aquí habla de qué es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. La ley es la Torá, que es la expresión del carácter de Adonai. Dice, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Pues todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no hace su palabra, y que no ama a su hermano, no es de Elohim. Y aquí explica qué es el pecado, que
que dice que el corazón reprende también al hombre cuando está pecando, porque sabe que está mal, como estos hombres le confrontaba ese pecado. Entonces, vamos ahora a ver qué dice Marcos 2, 17. Porque recordamos que dijo Yeshua: yo he venido a los enfermos, porque los sanos no necesitan de este tipo de ayuda. No puedo decir lo que él dijo literalmente, pero sabía a qué me refiero. Pues bien, para terminar leemos Marcos 2, 17. En el verso 16, los fariseos y los escribas, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Y al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de este tipo de ayuda que yo doy, de sanar, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Ha venido a por las ovejas perdidas de la casa de Israel y a sanar a aquellos que necesitan sanidad, para que veáis que con la palabra también hay sanidad, que Él vino a sanar, a restaurar y a limpiar. Y este fue el deseo de su corazón. Y aquí vemos la respuesta en Romanos 8. Y nosotros somos como esa mujer que adulteró y que Él justificó en cuanto a que le perdonó, y por medio de Él fuimos sanados. Pero por eso no debemos de volver a pecar, porque si no, estamos pisoteando la sangre del Mesías. Shalom, shalom. Muchas bendiciones.